Muy bien. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Estamos en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. ¿En dónde estamos? En CX30, Radio Nacional, radionacional.com.uy para el mundo. ¿En dónde estamos? En Facebook. ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro canal Facebook. Estamos en Twitter, arroba en dónde estamos. Estamos en Instagram, en dónde estamos Uru. Y estamos en nuestro canal YouTube, La Vedette, ¿no? No te lo pierdas ahí, porque ahí tenés cada una de las columnas editadas en imagen y sonido. Este trabajo que estamos haciendo ahora está orientado a la radio, para que nos escuchen ahora por radio, por Facebook, por la radio, por el celular, la radio, la cantora, ¿te acordás, Diego? Yo tengo una todavía acá. ¿Te acordás de la Espica? Yo tengo Sí. acá esta radio, impecable. A veces me hace malas pasadas, ¿viste? Porque me hace distorsiones y cosas con las señales, pero yo las quiero, soy de la vieja escuela. Y estamos en YouTube, ¿no? Mira en dónde estamos, que es la vedette, ¿no? Es la vedette. Te suscribís, es gratis, ahí tenés un montón de información. Quería cerrar con esto, Diego, porque yo decía, todo Estado de Derecho se precia de dos grandes vertientes, digamos, en cuanto a su legitimidad. Una es la transparencia de la información. Si hay transparencia en la información de la gestión del Estado, estamos hablando de un Estado democrático. Tanto lo explicó esto Emmanuel Kant, tanto lo explicó Max Weber, tanto lo explica un eminente jurista español radicado en España, Miguel Sánchez Revenga, en un libro fantástico, yo lo recomiendo, que se llama Secretos de Estado. Y el otro, precisamente, ligamen o vertiente que justifica un Estado de Derecho es el secreto de Estado. El secreto de Estado está más bien basado o fundamentado en la posibilidad de un atentado a la nación por temas de seguridad nacional, por temas vinculados a una eventual inminente conmoción interior también, un caos. Entonces hay determinadas materias muy sensibles que pueden ser vinculables a la terapia o al ejercicio del secreto de Estado. Pero se ha abusado mucho respecto al secreto de Estado y empieza a entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y ahí se nos complica la jugada, ¿no? Y en este caso en Uruguay está pasando eso. Hay secretismos de Estado o secretismos de gobierno que están atentando de modo muy ostensible con la libertad de prensa. Le está pasando al periodista Álvaro Alfonso, cuando reclama este archivo Castiglioni. Vamos a explicar un poco. A principios de octubre del 2015, la justicia allanó la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, quien había fallecido semanas antes. En la oportunidad se encontraron decenas de cajas con archivos de inteligencia del organismo coordinador de operaciones antisubversivas, OCOA, la famosa OCOA, y del Servicio de Información de Defensa, SID. Castiglioni fue director del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. Fíjate vos a qué información quiere acceder Álvaro Alfonso y no puede hacerlo. Informes periodísticos del 2016 sostienen que más allá de la información sobre hechos ocurridos en las décadas de los 70 y 80, también los archivos Castiglioni contienen investigaciones a Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Julio María Sanguinetti, Jorge Valle, representante de la justicia, partidos y sindicato, entre otros. El doctor Carlos Bustamante, abogado de Álvaro Alfonso, también compareció a la comisión del Senado y explicó que el archivo Castiglioni actualmente se encuentra custodiado por el Poder Judicial. Y estas son palabras textuales que voy a citar, palabras textuales del doctor Carlos Bustamante. Nosotros solicitamos por vía administrativa ante la Suprema Corte de Justicia acceder a la información pública, lo que nos fue negado, explicó Bustamante. Mirá vos, les fue negado un archivo de muchísimos años atrás, que perfectamente puede estar incluido en lo que hoy sería una desclasificación de archivos para investigaciones periodísticas, bajo el más riguroso derecho a la información que tenemos que reclamar todos los uruguayos. Y a raíz de ello, recursos administrativos, también plantea el abogado Bustamante, acción de amparo frente a la Suprema Corte de Justicia, pero todos fueron desestimados. Todos fueron desestimados. También comparecieron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero el organismo se inhibió de tomar cartas en el asunto. Qué expresión elegante, ¿no? Se inhibió. Se hicieron los giles, ¿no? Miran para otro lado. Nosotros no sabemos. No, no podemos dar esto.
¿qué pasa, no? En nuestro país con todas estas cosas. Cuando entramos a ver esto, Diego, realmente flaquea muchísimo la democracia, ¿no? Flaquea muchísimo el Estado de Derecho ante estos temas tan puntualmente importantes. Venimos hablando contigo de la importancia de declarar inconstitucional de parte de la Suprema Corte de Justicia esa ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad para perseguir delitos entre los años 69 y 85. Esto es una flagrante ilegalidad al principio del derecho de la información, el derecho de prensa, ¿no? El derecho que todo uruguayo tiene que tener, de acceder a documentación pública. Son documentos públicos, documentos del Estado, de hechos ocurridos en la década del 60, del 70. El socialismo es la sífilis del capitalismo. Estuvo bien, Mujica, ¿eh? Estuvo bien ahí. Sí, solo que Lo esta es, parasita, ¿viste? Parasita la pero, democracia, parasita el sistema de mercado. pero con una versión definitivamente particular que termina por asfixiar al habitante, ¿no? Y claro, sí, lo de la enfermedad Eh, inteligente es más o menos, ¿no? eh, Porque es una versión muy caprichosa la del presidente Mujica, como todas las suyas. mm, Lo cierto es que ya hace un tiempo que algo huele mal aquí en Montevideo. mm, Uno percibe que el humor social va cambiando. Justo anoche tuvimos una reunión con jóvenes que están militando en política, y yo percibía la falta de interés que hay por revisar el pasado reciente. mm, Una falta de interés que ha sido fomentada, cuidadosamente elaborada, y que los coloca en una situación definitivamente rara, porque sin raíces, sin antecedentes, es muy difícil improvisar acerca de cómo definir entre los dos modelos que están claramente expuestos como alternativas posibles para un país chico, sí, un país que debiera desarrollar la capacidad de resolver sus conflictos con mucha mayor facilidad y tranquilidad que lo que realmente viene haciendo. Tú mm, fíjate que tenemos un tema particularmente delicado que pasa por cómo dirimimos los conflictos. El clima de agitación social viene desplegado desde organizaciones civiles, viene desplegado desde sindicatos. Los partidos han perdido peso al momento de convocar, de movilizar. Yo recuerdo, no hace tanto, porque hablamos de 50 años, la actividad ante la opinión pública la marcaba, la señalaban los partidos políticos, mm, que desde sus distintos sectores, como desde un espacio más corporativo, estaban proponiendo ideas, planes, proyectos, estaban oponiéndose francamente, abiertamente a lo que el adversario proponía o el gobierno intentaba. mm, Hoy no sucede nada de eso. Hoy, precisamente hoy, creo que ingresa el proyecto de rendición de cuentas al ujú, Parlamento. sí, Ingresa primero a la Cámara Baja, diputados, ujú, y ya llevamos 15 días de agitación social, y de protestas, y de paros, y de sí, conflictos. Y esto llama la atención porque estamos quejándonos por las dudas, ante la eventualidad de lo que pueda suceder. Cuando en realidad el sentido común establece que tú te opones a lo que te es presentado, claro, no a lo que tú esperas que te presente. claro, Este, con respecto al secretismo, el secretismo que yo recuerdo se generó cuando se cerró la carpeta de información sobre la construcción del Ante la Arena, mm, carpeta que se cerró cuando las negociaciones con Qatar Nací por el tema mm, del puerto. mm. Es como, El contrato cerrado con UPM, ¿te acuerdas? claro, entonces uno lo que A percibe que puerta acá es, cerrada, ¿eh? claro, y la pregunta del millón acá es, ¿qué puede contener el archivo Castiglioni que sea tan delicado o que dé tanto miedo que se pueda acceder a él? En realidad tiene datos históricos que nos va a contar lo que ya todos sabemos, cómo fueron las relaciones con el poder, Claro. dictadura, cómo fueron las relaciones Y los eh, servicios de inteligencia que democracia. tuvieron que operar en aquel momento, cómo operó el servicio de inteligencia militar ante toda esa embestida del terrorismo que era regional.
tenemos que hablar del marco de la Guerra Fría, todo eso se fue dando en ese contexto. Pero además, por otra parte, Diego, es el secretismo sostenido desde sectores de izquierda. Siquiera es, mirá, son los militares que no quieren entregar esos informes de sus No, trabajos de inteligencia en esa época. No, es es como es la institución de derechos humanos, que sabemos que son connotados personajes de izquierda, es el Poder Judicial en este momento que no quiere entregarlo. Sin embargo, este archivo fue usado por un investigador del Partido Comunista, no recuerdo el nombre, que publicó libros usufructuando los archivos a los que accedió, los archivos sí, Castiglioni, que ese periodista es un que está integrante en de la brecha, Facultad de Humanidades, ¿no? este periodista que escribe mucho en brecha, además, sí, sí, yo no recuerdo tampoco el nombre, ahora no me sale, pero lo cierto es que y esto nos lleva a una conclusión triste final, que es la de esta coalición, de esta experiencia de coalición republicana de gobierno, que de alguna manera permitió que el Partido Nacional quedara solo liderando la coalición, cuando en realidad debió haber coparticipado, porque el resultado marca claramente que ni tenía el respaldo como para hacerlo solo, y la experiencia ha demostrado que tampoco ha tenido el talento o la capacidad para hacerlo solo y bien. Este es un gobierno raro, un gobierno que estamos hablando de ámbitos administrativos de la justicia que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Sí. El Poder Ejecutivo ha enseñado una clara vocación de no involucrarse en nada, ni siquiera en aquellas Con el áreas que caso del fiscal, por ejemplo, ahí hay un caso no, claro, no. ¿no? Estamos hablando de las fiscalías, estamos hablando de estas situaciones que, a ver, el Poder Judicial, y esto insistimos siempre, es el juzgado, el señor juez, los actuarios, el personal administrativo del juzgado, Claro, claro. las instancias de casación e instancias Apelaciones. similares, Ujú, y la Suprema Corte de Justicia. ujú, La Fiscalía y todo el aparato administrativo que la rodea son el Poder Ejecutivo, que funcionan con, algún día me gustaría que habláramos del tema de cómo las palabras nos engañan, que funcionan con una independencia técnica, este concepto que ahora, mm, al igual que ayer, la doctrina de la seguridad nacional lo baña todo. Con el mm, concepto de la independencia técnica se habilita mm, el uso, el libre albedrío absoluto de, por ejemplo, fiscales. La Fiscalía es el brazo acusatorio del Estado. Funciona como un ente descentralizado, lo que no significa que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, no pueda enmendarle la plana, orientarlo, corregir o establecer cuáles son las líneas de acción que el Estado, bajo su mandato, pretende claro, llevar a cabo. claro. Cuando nosotros vemos la presidencia, la ausencia total de protagonismo del presidente en estos temas, pensamos seguramente en que hay razones que uno no puede detallar ni puede explicar, por las cuales no se involucra y Mm, deja que aquello corra, como si no hubiese cambiado el gobierno, que es mm. lo que de alguna manera viene sucediendo. Llama la atención porque Diego, además está bueno acá detenernos en este concepto, porque fiscalía, que viene de fiscal, implica el concepto natural en el Estado de Derecho de que es no solo el brazo armado ejecutor, sino que el fiscal es el brazo policial del Poder Ejecutivo. El fiscal es el que fiscaliza, es decir, es el que vigila al fisco, es decir, al Estado, que pone una especie de policía de los trámites judiciales, de los procesos judiciales que se van a dar impartiendo justicia. El fiscal puede acusar o no. El fiscal no tiene por qué acusar. El fiscal puede absolver o acusar. Y es, como tú bien decís, la Fiscalía es un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo. Integra el Ministerio de Educación y Cultura y es un órgano descentralizado del mismo. Y depende directamente del presidente de la República. Eso tiene que estar claro ante la población. Cuando hablamos de Fiscalía, Fiscal Nacional General de la Nación y Fiscal de Corte, hablamos de Poder Ejecutivo. No claro, estamos hablando de Poder Judicial. llama la atención cómo se instala un gobierno, y no tiene la misma preocupación que tiene al momento de designar autoridades para los entes autónomos, de designar de conformar el gabinete, y esto lo deja suelto, este, en circunstancias en las que, amparado en la idea de que no tienen los votos suficientes para hacer, no necesita votos, esto no necesita ni siquiera gestión parlamentaria, es un tema que es de sentido común. Entonces, así las cosas, se habilita a que sucedan estas situaciones que de alguna manera lo llevan a uno a pensar que, bueno, lo que huele mal hoy habla de situaciones del pasado
no resueltas, mal resueltas, vergonzantes, incriminatorias, que quedan en manos, que además esto es muy curioso, quedan en manos de dos personas. Son dos las señoras que están a cargo de custodiar los archivos. Que vamos a contar cómo llegan a la justicia los archivos, Rubén. Ujú. Este, cuando se produce el proceso por el cual la dictadura, el gobierno cívico-militar abandona el poder y lo entrega al gobierno electo democráticamente, comienza a gestionarse el pasaje de información. Sí. Todos los archivos que estaban en poder del Ministerio de Defensa, que referían, por ejemplo, a los trámites internos del ministerio, el comportamiento de sus oficiales, a los tribunales de honor, todo fue pasado a la justicia. Con una vocación muy clara de transparencia, de aportar todo cuanto podían aportar. Ciertamente, uno sospecha que en ese pasaje no fueron todos los documentos, que algunos se deben haber perdido, algunos premeditadamente se estropearon, pero en esencia la voluntad de la El primera gran, administración de claro, Sangre fue pasarlo todo. claro. De hecho, todos los juicios que hoy se están llevando a cabo arbitrariamente tienen como punto de partida esta información. Este proceso luego va incorporando archivos que van apareciendo, como el de Castiglioni, que fue entregado por el ministro García, en un gesto que yo no sé, me aseguran que ni siquiera sacó copias, pero digo, pasó todo. ¿La justicia debe custodiar estos documentos? Sí, pero no debe tenerlos abandonados en una habitación como me cuentan que están ahora. Deberían estar siendo analizados, revisados, extrayendo la información del caso para completar investigaciones o para redondear otras, y por supuesto, a libre disposición de quien esté Solicite esa calificado. información, claro. Claro, porque en realidad lo que nos está pasando hoy es que no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Tenemos la Claro, impresión, tenemos la versión y nos vamos manejando con lo que se nos informa. Y así surgen los relatos, que son parciales. claro. Y yo siempre digo lo mismo, Rubén, a mí no me interesa instalar mi relato o el relato que a mí me viene bien. Yo lo que quiero es la verdad completa. Sí, claro. Quiero tener presente cómo se desarrollaron los hechos. Quiero compartir con los jóvenes que hoy están formándose, preparándose o asumiendo responsabilidades, que tengamos claro cómo pasan las cosas, Y ahí cómo se va generando, el ¿no? gran juez, Diego, es la historia bien escrita, ¿no? La historia Claro, bien investigada, la historia objetivada, la historia con datos duros de la realidad, que eso es lo que uno ve con muchísimo asombro y pena que se le niegue a un ciudadano uruguayo de investigación que sí, sí. conjuntamente con su abogado van a solicitar que se desclasifiquen esos archivos para que los pueda investigar, analizar y poder volcar a la opinión pública uruguaya respecto a esos archivos, qué es lo que pasó en esos temas también. Ya se los habían negado a Alfonso. Alfonso concurre con Carlos Bustamante en una segunda instancia para documentar la Sí. negación. Por más lo curioso es que te lo niegan en el mostrador, te lo niegan en el teléfono, y no se hacen cargo de la negación. Entonces, Claro. Alfonso tuvo que acudir a Bustamante para documentar esto, que es de una arbitrariedad ¿Mm? que llama la atención y además es poco inteligente, porque Mm. alimenta sospechas, Sí. dudas, y hace pensar que tal vez no sabemos todo, y tal vez Claro. hay cosas que por alguna razón no se quiere que sepamos. Pero lo importante ahora, mirando para adelante, Mm. es descubrir, Rubén, que Me dejás eh, preocupado con lo de los jóvenes, ¿no? sí, Que sí, estuviste ayer en casa del Partido Colorado, estuvieron sí, con sí, jóvenes, me habían invitado, yo confieso al aire, me había invitado Diego, también Sergio Molaguero. ujú, Bueno, pero dado mi estado gripal y mis broncosespasmos y ya una hora inoportuna para mí, sí, trabajo todo el día, dije, bueno, me excusé, pero ahora me entero de esto, ¿no? ujú, Y eso es muy preocupante, porque ¿qué país podemos construir con juventudes que están abocadas a la tarea política o que pretenden tener esa vocación y no quieran revisar el pasado, no quieran conocer la historia de sus propios partidos políticos, por ejemplo? ¿Cómo bueno, pueden representar a un partido si no conocen toda su historia? Y toda su historia tiene que ver con la historia del país, tiene que ver con su relación con otros partidos, con otros personajes de la historia, cómo actuó el partido cuando fue gobierno, por qué se deterioró el Partido Colorado. sí, ¿Eh? sí. Qué raro que no tengan esa inquietud, ¿no? No, y te digo más, lo que más me preocupa además es que hay una clara vocación por virar hacia la izquierda.
por Ah, pescar en la seguro. pecera ubicada a la izquierda, con lo cual el Partido Colorado tampoco está exhibiendo la posibilidad de desarrollar un ala derecha, Mm. o un espacio para el pensamiento conservador, términos a los que hay que perderle miedo, Sí, sí, sí. vergüenza, porque Es una requieren... taxonomía política que Sí, nos ayuda, es como un metro, ¿no? Te ayuda a ubicarte, porque si no, no estamos hablando de nada. Vamos a usar la este, taxonomía que hay que usar, eso nos clásica. preocupa, porque otro tanto sucede en el Partido Nacional. Sí, pero el Partido Nacional tiene un ala derecha y tiene un ala muy hacia la izquierda, muy hacia el Claro. progresismo, el LGBTismo, políticas inclusivas, ideología de inclusión, que está claramente identificada con Beatriz Argimón, ¿verdad? Y incluso con la que puede ser futura candidata amadrinada por ella, que es Laura Raffo, ¿no? Están en esa línea, digamos, del Sí, sí, sí. feminismo, de lo inclusivo, muy hacia la izquierda. Ujú. Eso tiene que estar claro Sí, ante la población, ¿no? Que tengan claro cómo es. esto, Partido Colorado es que prácticamente hacia la izquierda, todo el Partido Colorado, ¿no? sí, sí. Entonces uno piensa, no hay contrapesos, no hay ¿Y contrapesos. Cabildo Abierto qué es, Diego? No Y se sabe Cabildo Abierto bien. no se sabe bien, yo estoy esperando definiciones, porque en principio uno asumía que era un sector que iba a jugar a la derecha, que iba a proponer algo más conservador, con ese discurso que Como Cubilla, rescata hubiera más o sido un buen menos. puntero a la derecha. Hubiera sido, sí, rescatando la figura de Artigas, abrazándola, rescatando el tema de los valores ancestrales, fundacionales, pero me temo que también tienen viene sucediendo que, mira, la derrota cultural que sufrimos los uruguayos es tan pero tan grande que hasta nos avergüenza ahora asumir que podemos estar enfrentados al adversario. Con lo cual la idea parece ser es mimetizarse, mezclarse, y tratar de pescar en una pecera en la que son todas Sí, pirañas y se te sí, sí, llevan el calderín, el anzuelo, el sí. hilo, la caña. Entonces digo, desconcierta un poco, ¿no? Mira, Es saber, por ejemplo, entonces sería, empleando la analogía de Mujica o la metáfora, es saber que hay una, en este caso nosotros somos hombres, ¿no? Hay una mujer muy bella, muy seductora más bien, pero tiene sífilis, igual vamos y tenemos relaciones con ella, para que no se enoje. y sí, no, Porque si no nos echa de la casa, una cosa así, nos echa de la casa. Es la dueña es de la raro. casa que tiene sífilis, pero tenemos que igual hacerle los gustos, porque si no nos echa. Una Sí, cosa sí, así sería. más bien, yo estoy muy preocupado, Rubén, te confieso, porque a medida que pasan los años y uno va creciendo, ante este ataque sistemático y permanente, Sí, sí. al que me siento sometido como ciudadano, este, siento la indefensión de no contar con el amparo de espacios que habiliten un discurso que enfrente, que Mm, cuestione o que proponga algo distinto. Entonces, lo curioso de todo esto, y lo hablábamos creo que semanas atrás, mm, hace 30 años que nuestra sociedad viene navegando con alternancia en el poder al mismo ritmo, sí, donde todo es más o menos parecido, donde todo más o menos se aguanta, donde sí, las discusiones presupuestales pasan por ser conservadores al momento de administrar y ser mm, revolucionarios al momento de oponerse, ¿no? Y así sí, va la corte. sí, Yo recuerdo cuando Olesker asume el Ministerio de Salud Pública, a ujú, sus propios compañeros preguntándole, ¿cómo es posible que ahora no tengas plata si hasta ayer la encontrabas en todos los cajones? mm, Bueno, esas cosas es que van sucediendo, ¿verdad? sí, Acceden al poder y se tornan conservadores, mientras están en la oposición, son los revolucionarios del siglo. mm, Y en materia económica, en materia social, todo va funcionando. Lo preocupante, lo que mm, realmente me inquieta, Rubén, es esta imposición de la doctrina del género que comience a impregnarlo absolutamente todo. mm, Y que se lleva de la mano el tema, el concepto de los derechos humanos como dos basas, dos elementos excepcionales que lo comprenden absolutamente todo. Yo creo que Los hay dos hombres grandes necesitan industrias ahí, exportar. Diego. Sí, Disculpa que claro. está, por un lado eso que tú decís, la industria del género, ¿no? Está esa ideología del género que se lo lleva todo por delante, ¿no? Que Mm, se lleva todo lo que tiene que ver realmente con derechos individuales, con el debido proceso, con el principio de igualdad. Se lleva por delante, lo atropella y lo tira al principio de igualdad ante la ley. Esa es la ideología de género. Gran industria, creo yo, o columna del marxismo cultural.
Y la otra gran columna es la de los derechos humanos, la industria de los derechos humanos, que en verdad se izquierdizaron, ¿no? Son derechos humanos desde una perspectiva, no es la perspectiva de derechos humanos desde la visión constitucional de los derechos individuales, fundamentales de las personas, todos los derechos que sabemos que tenemos que tener, según el cobijo de la Constitución, porque la Constitución nos reconoce como individuos con propiedades inmanentes, inherentes, ¿no? La Ujú. vida, ¿no? Fundamentalmente la vida, la libertad, el honor, la propiedad, la seguridad. Bueno, en esos aspectos, como bien decís tú, está debilitado el Estado hace unos 30 años, más o menos en una línea de flotación pareja, donde más o menos es lo mismo. Y me resulta interesante conversar esto. Si se corta cualquier cosa, si te parece, seguimos un poquito más Sí, después sí, de la sí, sí, pausa, sí, claro. porque esto es muy interesante hablarlo, porque veo que hay ya una especie de conservadorismo de un establishment político que ya no se discute más. Y son esas institucionalidades instaladas en el Estado. La institucionalidad, ¿qué quiere decir institucionalidad? Institucionalidad no es lo mismo que constitucionalidad, ¿eh? La Mm. Constitución nos mandata tener un tipo de Estado y un Estado de derecho. Lo jurídico no es exactamente lo mismo que lo institucional. Lo institucional es lo que se crea mediante mecanismos legales, se lo Exactamente. legaliza, y esa legalización implica presupuestos del Estado, implica gastos de dinero del Estado y armar un presupuesto nacional de acuerdo a eso que se ha legalizado institucionalmente, se ha institucionalizado. Por ejemplo, el MIDES, un Claro, ministerio nuevo, que tiene en sí mismo involucrado el concepto de políticas de género. ¿Te parece ir a una pausa y seguimos por este claro, lado? Porque me sí, parece que es un claro. tema ¿Cómo no? interesantísimo para conversarlo. ¿Cómo Vamos a no? una pausa, Damián, y seguimos conversando con Diego Flores.